En el Ecuador cada vez vemos mayores cosas que nos preocupan. Hoy salió el exministro Serrano. El exministro del Interior, José Serrano, reveló intercepciones telefónicas en las que aparecen nombres como Rubén Cherres, Danilo Carrera y líderes de la mafia albanesa. Se sugiere que en 2021 la mafia albanesa sostuvo un encuentro con Bianca Maino, ministra de Telecomunicaciones. Estos temas formarían parte de la investigación del caso León de Troya. Ciudadanas y ciudadanos, el Ecuador se enfrenta a una destrucción sistemática de sus estructuras sociales, de su institucionalidad y de su Estado constitucional de derechos. Mientras hace más de 6 años, desde sus cargos públicos que hoy los detenta el gobierno de Lasso y sus funcionarios, nosotros luchábamos contra el crimen organizado, contra las estructuras criminales y contra el narcotráfico, metiendo preso a los más peligrosos delincuentes del país, alias Junior, alias Fito, los capos de la mafia albanesa, Colón Pico, alias Pipo, que dirigen la estructura criminal de los Lobos. Todos esos individuos, que a excepción de uno, que maneja este momento todas las cárceles del país, han salido libres, con prelibertades, luego de masacres carcelarias, donde ellos montaron sus fugas para seguir dirigiendo el crimen organizado a vista y paciencia del gobierno de Lasso y del mando de la Policía Nacional. Por haber osado, entre comillas, en el gobierno del presidente Correa, haber enfrentado a esos criminales, hemos sido perseguidos de manera también permanente para demonizarnos y destruir nuestras vidas y a nuestras familias. Pero es que el servir al país, sin lugar a dudas, no tiene precio. Jugándose el todo por el todo, logramos que el Ecuador tenga una tasa de homicidios y asesinatos de 5 casos por 100.000 habitantes. Pero lo que es más importante, ninguno de los delincuentes, líderes de bandas criminales, se quedó sin sentencia. Sentencias que oscilaron entre 20 y 35 años, pero que a los pocos años, en el gobierno de Moreno y de Lasso, sin siquiera cumplir, algunos de ellos ni siquiera el 30% de su condena, fueron puestos en libertad, usando la trampa de la prelibertad, echando la culpa a los jueces, cuando la responsabilidad de los informes de buena conducta son justamente responsabilidad de los funcionarios de Lasso en el sistema penitenciario del Ecuador. Pero ¿cuál ha sido el costo de enfrentar esas bandas criminales? El costo de enfrentar esas bandas criminales justamente ha sido la judicialización de absolutamente todos los aspectos que nos podamos imaginar nuestra vida pública. Pero no han podido construir esos falsos positivos que ellos siempre los quisieron establecer alrededor de vínculos con las estructuras criminales y con el narcotráfico. Porque ¿cómo van a poder construir esos falsos positivos si estuvimos al lado de jueces, de fiscales, de policías, en amanecidas, en días festivos, en fines de semana, trabajando junto a ellos para que esos criminales vayan a la cárcel? Pero que en cambio Lasso y sus funcionarios, en días hábiles nada más, los dejaron en libertad. Esa es la razón de ser de la persecución que enfrentamos. Quienes nos jugamos el todo por el todo contra el crimen organizado, contra el narcotráfico en el gobierno del presidente Correa. Y ahora nos quieren inventar falsos positivos para definitivamente terminar con nuestras vidas, para definitivamente invisibilizar y dejar en impunidad el caso León de Troya. ¿Qué pasa con los asesinatos del señor Fernando Villavicencio, del alcalde de Manta, Agustín Entrago, del señor Rubén Cherres? ¿Qué pasa con los asesinatos de hace pocas horas de los 6 sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio? ¿Es que acaso nos quieren endilgar esa responsabilidad a quienes combatimos el AMPA, el crimen organizado y el narcotráfico en el gobierno del presidente Correa? Pero lo que los ecuatorianos no conocen porque nos tienen oculto
en la investigación León de Troya, que vincula al gobierno de Guillermo Lasso con la mafia albanesa a través de su cuñado Danilo Carrera y del asesinado Rubén Cherres, es que no se ha investigado ni siquiera el 20% de la información existente en el caso León de Troya. Se publicaron algunos resúmenes de llamadas telefónicas interceptadas judicialmente por un medio de comunicación, pero sin embargo no se hicieron públicas otros progresivos, otros resúmenes de llamadas dentro de esa investigación que constan en el expediente, bajo papeles, para que nadie devele en realidad quién maneja las cárceles de este país, quién ha permitido que los criminales manejen las cárceles de este país, quién ha permitido que la mafia albanesa maneje las cárceles de nuestro país. Y vamos a poner ejemplos. Aquí está el progresivo del 15 de octubre del 2021, 21 horas. Hablan comandante Peter Grätzl, petrolero 3, Rubén Cherres. Comandante le comenta a petrolero 3, Peter Grätzl le comenta a petrolero 3, uno de los testaferros de Rubén Cherres y vinculados a la mafia albanesa, sobre qué sabe lo que está sucediendo en el país y qué le cuentan los indios de un lado, las Fuerzas Armadas de otro lado, ciertas cúpulas policiales de otro lado. Asimismo, comandante, es decir, Peter Grätzl, le identifica como Rubén Cherres a petrolero 3. Comandante, es decir, Peter Grätzl, también le comenta que es el único amigo de Choclo, de alias Fito, de alias Junior, de Ben 10, que es amigo de los 5 y que está súper protegido y que a comandante, es decir, a Peter Grätzl, ya le dicen Commander King. Comandante Peter Grätzl le dice que dónde está el hermano. Hermano, el capo de la mafia albanesa, Dritan. Petrolero 3, Rubén Cherres, le dice que está por Dubái trabajando y que mañana llega. Comandante Peter Grätzl le dice que le diga que quiere conocer el país. Comandante quiere ir a Dubái a visitar al capo de la mafia albanesa y que le invite, que Peter pide eso. Petrolero 3, Rubén Cherres le dice que bueno, que ya le va a decir. Estas son, entre otras conversaciones, los progresivos que están durmiendo el sueño de los justos, que están permitiendo el asesinato de miles de ecuatorianos en las calles y que no están siendo investigados por el gobierno de Lasso, por la Policía Nacional y por la justicia ecuatoriana. Estos son los que controlan las cárceles del país. Comandante Peter Grätzl, otro de los vinculados a la mafia albanesa, a Rubén Cherres, a Danilo Carrera, con sus empresas florícolas, con sus empresas de apuesta de juegos, que también están en los progresivos, en más de los 200 progresivos que todavía no han sido investigados dentro del proceso de la justicia ecuatoriana. Esto definitivamente debe terminar. La interceptación de llamada telefónica en el caso León de Troya debe escandalizar. Otros resúmenes de llamadas, tan graves como el anterior, como aquel del 14 de agosto del 2021. Esta fecha es fundamental, ciudadanos y ciudadanas, 14 de agosto del 2021, porque este resumen de llamada interceptada judicialmente por la justicia ecuatoriana es posterior a dos reuniones que se dieron en Carondelet en julio del 2021. La una a las 11:30 de la mañana, cuando ingresó la ex comandante general de la policía Varela, Tania Varela, con otros oficiales que no fueron inscritos en la bitácora de la Presidencia de la República y le informaron directamente a Lasso sobre las implicaciones de su cuñado en el caso León de Troya. Lasso los despidió después de unos minutos
Y ese mismo día, en horas de la noche, su hijo, el hijo de Guillermo Lasso, ingresaba al Palacio de la Presidencia de la República, al Palacio de Carondelet, conjuntamente con Danilo Carrera, aproximadamente a las 8:30 de la noche, que también consta en las bitácoras de la Presidencia de la República. Y Lasso les comentaba de la investigación de León de Troya. Simple deducción. Al día siguiente, los teléfonos que habían sido interceptados judicialmente se callaron, se apagaron, desaparecieron. ¿Qué mejor forma de cerrar el caso León de Troya? Pero con lo que no contó Lasso, con lo que no contó Carrera, con lo que no contó Cherres en ese momento vivo todavía, es que las fuentes que tenían los policías que hacían las investigaciones les iban a entregar los nuevos números de teléfono. Y justamente con esos nuevos números de teléfono se lograron interceptaciones judiciales importantísimas, que tampoco han sido investigadas y que están ahí, ocultas en el caso León de Troya. Como aquella, reitero, del 14 de agosto del 2021, a las 17 horas 08 minutos 04 segundos, en donde HD le dice a Rubén Cherres, que una tercera persona con quien fueron a almorzar fue con el extranjero a ver a la ministra de Telecomunicaciones por el tema de la seguridad informática. Por el tema de la seguridad informática. La mafia albanesa manejando la seguridad informática del Ecuador. Todos los ecuatorianos en riesgo permanente porque Lasso, la Policía Nacional, el mando de la Policía Nacional, mandaron a cerrar el caso León de Troya y nos han dejado en la indefensión. Fueron donde Viana, la ministra de Telecomunicaciones, justamente a ver los temas de seguridad informática. Progresivo del 14 de agosto del 2021. Progresivo del 11 de agosto del 2021. 10 horas, 12 minutos, 37 segundos. Rubén Cherres le dice a HD que le está apoyando a Guido, que ya le ha conseguido 6 votos en la Amazonía, 1 en Esmeraldas. HD le dice que una tercera persona ha dicho que la orden de arriba es que sea Guido, el presidente del partido en ese momento. Y obviamente Rubén le dice que ahí sí ya están del otro lado, porque no es posible que el HD sea familia del presidente y no puedan tener a nadie en ningún lado para poder trabajar. Y que es impresionante que el Guillermo haya dicho que el HD ya a un lado y no cumpla, y que ya le llama cuando salga de la reunión para ir donde Danilo Carrera. Progresivos que están en el expediente del caso León de Troya y que hasta el día de hoy no son investigados. Pero sin embargo, a pocas horas de cerrar la instrucción fiscal del asesinato de Fernando Villavicencio, se nos pretende, con un falso positivo, endilgarnos una responsabilidad por haber denunciado la permanente corrupción, por haber denunciado los vínculos del gobierno de Lasso con la mafia albanesa, por haber exigido que la justicia haga su trabajo y que determine todas las responsabilidades penales de estos individuos que han destruido el país. De estos individuos que no solo se han reunido de la mafia albanesa, que no solo se han reunido con la ministra de Telecomunicaciones, que no solo dirigen como Peter Gretzel a las estructuras criminales y a los líderes criminales más peligrosos del país, algunos de ellos en las cárceles, otros de ellos en los barrios, en las calles del país, de nuestro Ecuador, sino que además nombran ministros de Agricultura, como Bernardo Manzano, y nos quieren hablar
seguramente de un tráfico de influencias. La mafia albanesa, para manejar las estructuras del Estado, la seguridad informática del Ecuador, las exportaciones de banano para contaminarlas con droga. Y por nuestra denuncia, hoy están armando los falsos positivos para culparnos de un asesinato. Vamos a enfrentar con la ley en la mano y exigiendo justicia. Porque detrás de nosotros tenemos familias, tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos madres, padres, tenemos un nombre que honrar. Si usted no lo tiene, Lazo, es su problema. Pero también usted tiene que responderle a la justicia por haber ocultado estos progresivos y no haber permitido esta investigación. Ya basta de estas persecuciones. No me van a silenciar. Voy a seguir denunciando sus vínculos, Lazo, con el narcotráfico, conforme lo ha determinado el caso León de Troya. Y al mismo tiempo voy a seguir develando la información que todavía está oculta en dicha investigación penal. Aquí tiene que terminar la impunidad. Un gobierno vinculado a la mafia albanesa, que le ha dado todo: reuniones con ministros, cargos en los sectores estratégicos, contratos en las empresas de seguridad, la posibilidad de acceder a la seguridad informática de nuestras telecomunicaciones, ministro de Agricultura manejando los cupos o las autorizaciones para exportaciones de banano vinculados a empresas y a emporios productivos como el Grupo Novoa y el señor Bernardo Manzano. Aquí estamos, señor Lazo, y le responsabilizamos a usted y a sus funcionarios por lo que nos pase, por lo que pueda pasar con nuestras vidas, por lo que pueda pasar con nuestras familias. Quien nada debe, nada teme. He procedido el día de hoy a entregar una copia certificada de mi teléfono celular, de mi computadora y del iPad que yo manejo a mi abogado, para que a su vez se proceda inmediatamente a realizar un peritaje con todas las regulaciones establecidas por las leyes en el país en el que actualmente resido, por la persecución de la que soy objeto en el Ecuador por el gobierno de Lazo. Y al mismo tiempo he procedido a sacar una copia certificada de todos los documentos que no se han hecho públicos del caso León de Troya y que deben ser investigados para determinar de una vez por todas todos los vínculos de la mafia albanesa con el gobierno de Lazo. No nos van a callar, no nos van a silenciar. Así se inventen falsos positivos para seguir destruyendo nuestro nombre, para seguir destruyendo nuestras familias. Seguiremos de pie. Serrano vincula a Lazo directamente. Serrano divulgó esta información en su cuenta de X. En respuesta a los comunicados de Fiscalía sobre el caso Villavicencio, se refirió a estos pronunciamientos como un falso positivo. ¡Guau! ¿Qué quisieron hacer? Y entonces, ¿quién es el autor de la desaparición trágica de Fernando Villavicencio? ¿Por qué Zurita no entrega el teléfono? ¿Por qué la esposa se opone? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el Ecuador? Les traigo y les he traído esta serie de explicaciones en este
video que lo unimos porque salió por partes del 1, 2, 3, 4 en la cuenta X de José Serrano, CS. Y entonces ustedes dejen las conclusiones y digan, realmente en el Ecuador, ¿quién gobierna? Ahí se las dejo.